Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga y nos ayude a someternos a Él para que siga impregnando la imagen de su Hijo en nosotros. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Lucas 5, 8 al 10. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Pedro: No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra inmensa gratitud por darnos el alto honor de compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De manera que vosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Efesios 2, 1, 6 y 7. Segunda de Corintios 5, 16 y 17. Romanos 6, 1 y 2. Y Filipenses 1, 6, 10 y 11. Amados amigos y hermanos, los versículos que hemos presentado aquí son una radiografía del proceso por el que pasa toda persona que obedece humillándose ante el Señor y oye su voz y le sigue, y luego obedece a la guianza del Espíritu Santo, el cual lo sumerge en su palabra, limpiándola cada día y transformándola conforme a su propósito y a la imagen del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro no fue la excepción. Dios trabajó todo lo necesario para cambiar sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes y sus aptitudes, su rudeza, su impaciencia, su intolerancia, su violencia, su fe, su ocupación y su lenguaje. Y hablando de su lenguaje, Heber Gallito hoy nos presenta la reflexión titulada
las palabras de Pedro. Lucas 5, 8 al 10. Apártate de mí, soy hombre pecador. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, tú lo sabes todo. El hombre que dice lo que piensa no piensa lo que dice, pero el que piensa demasiado antes de hablar verá siempre las espaldas de la oportunidad. Pedro dijo muchas veces cosas de las cuales se arrepintió, pero hubo muchas palabras que ninguno se animó a decir. Palabras y frases que fueron sembradas y cosecharon bendiciones para Pedro. Miremos 3 de esas frases. Pedro y el Señor, la gran distancia, santidad. La escena de Lucas 5 es muy rica en enseñanza. Una noche de gran esfuerzo y fracaso termina con un amanecer milagroso. El milagro de la gran pesca y el milagro del pescador a los pies del carpintero, diciendo: apártate de mí, soy hombre pecador. Nadie que dijera eso ante Dios desde el fondo de su corazón salió igual de su presencia. Esta gran distancia terminó en una nueva profesión: pescador de hombres. Pedro y los hombres, la gran confesión, salvación. La siguiente escena en la que se ve a Pedro hablando cosas que le destacaron es en Mateo 16. Jesús mismo quería saber las opiniones que la gente tenía acerca de él. Los demás hombres encontraban paralelos en profetas y personajes de la historia sagrada. Pero Pedro reconoció en Jesús al Mesías, al Salvador del mundo. La gran diferencia fue la visión que tenía acerca de la persona de Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta gran confesión, que aunque fue revelación de Dios, Pedro se dejó usar por el Señor y terminó en una nueva promesa: las llaves del reino. Pedro y Pedro, el gran contraste, sabiduría. Pero la escena que en el álbum del recuerdo de Pedro quedaría enmarcada entre las más especiales fue el momento a solas junto al mar de Tiberias. La pregunta de Jesús, repetida por 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió 2 veces: Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. Pero la tercera vez la respuesta fue: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, que te quiero. Este Pedro no es el mismo que dijo: Señor, aunque todos te negaren, yo no. Este gran contraste culmina en una nueva ocupación: apacienta mis ovejas. Mira quién habla. Este nuevo Pedro más adelante es quien declaró a los judíos: vosotros negasteis al santo y justo. Al leer este pasaje al lado de la negación de Pedro, lo primero que salió de mi boca fue: mira quién habla. Este nuevo Pedro nos enseña que Dios es un Dios que no desecha sus planes. Y si hay algo que hizo la diferencia en Pedro y la hace en nosotros, es la entrega incondicional al Señor. Andrew Murray dijo: Dios está dispuesto a asumir completamente la responsabilidad de la vida que totalmente se entrega a Él. México
1970. Oración y fútbol. Pelé cuenta la verdadera razón del triunfo de su seleccionado en México 70. Todo empezó con una llamada de Rosemary, mi mujer, que me dijo que la familia se reunía a orar por todos nosotros. No supe qué responder. Decidí unirme personalmente con algunos compañeros como Rogerio, Carlos Alberto y el jefe de la delegación. Así los cuatro comenzamos a orar en una de las habitaciones del hotel. Poco después se nos unieron Tostao, Piazza y Marco Antonio. Al final la mitad de los integrantes de la delegación asistían con nosotros a esas reuniones de oración de manera constante. Estoy convencido de que nos ayudó a ganar, contribuyó a unirnos como una familia. Para levantar un trofeo es necesario inclinarse ante Dios. ¿Qué trofeos deseas levantar, mi amado hermano y o amigo? Estudio, matrimonio, familia, trabajo, viajes. Vacía tu corazón ante Dios y Él llenará tus manos con el trofeo de la victoria. Sí, mis amados hermanos y amigos, si tenemos comunión con Dios y nos tiramos de rodillas en busca de su gracia, de su protección y de su bendición, con una petición que salga de lo profundo de nuestros corazones, Él no nos va a defraudar. Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha prometido acompañarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ojalá que podamos depositar nuestra confianza sin temor en Él, porque Él estará ahí y Él puede transformar nuestras vidas conforme a la imagen de su Hijo para lograr sus propósitos con nosotros y en nosotros. Que Dios nos bendiga y nos ayude a hacerlo.